Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legado de Familia. Hoy me acompaña acá a mi izquierda Seba Capucho. Bienvenido, Seba. ¿Cómo andás, Fede? ¿Todo bien y vos? Bien. Bueno, hoy tenemos el honor de recibir una familia que viene desde Dolores. Hoy nos acompañan 3 integrantes de la familia Guigú. Nos acompaña Sofía, Matías y Diego de Agronegocios del Plata. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, un placer. Bueno, hoy la idea va a ser conversar, conocer un poco de la empresa, conocer los orígenes. Si quieren, cualquiera de los 3 nos puede contar un poquito de cómo inició la empresa, quién la fundó, a qué se dedican. La mujer Bueno. y la más grande, capaz. Y Tengo que arrancar yo. vamos, Sofi, vamos a romper el hielo ahí. Bueno, en realidad ADP fue un emprendimiento de papá. O sea, él y un socio argentino crearon la empresa. Y bueno, ahora tiene 23 años ADP. Nosotros hace 10 que formamos parte de la compañía. O sea, hace 10 años definimos como familia y ahí es cuando empezamos como a trabajar un poco más en conjunto. Comprar la parte argentina, se transformó en una empresa 100% uruguaya. Y bueno, hoy todos formamos parte de ese equipo, cada uno en su rol, y capaz que está bueno ahí que cada uno cuente. Yo estoy hoy liderando el equipo comercial. Lo que hacemos ahí está la compra de granos, ganado, venta de insumo, venta de semilla, es bastante variado, y por ahí es también el negocio, o sea que es el más estable de todos. Bueno, en realidad nosotros estamos como todo el tiempo midiéndonos cómo venimos performando los negocios. Diego y Mati tienen posibilidades de captar momentos del mercado y ganar más que lo que es en comercial, pero bueno, son características distintas del negocio que tenemos. Ahí va, si querés, Mati, vos contanos un poquito más en qué área estás dentro de la empresa. Bárbaro. Sí, yo fui el último que me incorporé hace 5 años y empecé en realidad en la parte de seguimiento de cultivo, en principio, un poco más con la parte agronómica de la siembra, los procesos de los cultivos, y después se dio la oportunidad de participar de entrar en la parte de producción ganadera. Hoy estoy a cargo del negocio de producción ganadera de la empresa y bueno, la verdad que el negocio en el caso nuestro es casi que exclusivamente la parte final del proceso de engorde del ganado y en feedlot. Eso básicamente quiere decir que todos los animales los tenemos, digamos, comiendo granos que son producidos por la unidad en su gran mayoría los produce la unidad de producción agrícola de la empresa, que es la que lidera Diego. Así que, digamos, todas las empresas tienen una comunicación bastante constante y una estrategia, digamos, que se va formando todos los años en conjunto, pero bueno, hoy estoy a cargo de la parte de ganadería. Yo ahí te dio pie un poco para contar un poco de qué es lo que haces tú. Perfecto. Sí, capaz alguna cosita primero de por qué Agronegocios del Plata. Me acuerdo que yo cuando nació, yo soy del 93, o sea que en el 2003 tenía 10 años. Sofi, no se puede decir la edad, no pasa nada. Tenía 12 y Matías tenía 6. Y me acuerdo que mi abuela materna era la encargada de ponerle nombre a todos los establecimientos, a todas las cosas, y trajo un listado enorme. Y entre ellos estaba Agronegocio del Plata, que tenía mucho significado por el Río de la Plata y por los dos. Y eran cuadritos de campo con un río que lo atravesaba el medio y significaba, por ahí le dio el nombre a la empresa. Y bueno, en mi función en la empresa comenzó en el 2015. Yo terminé la facultad y primero me integré como técnico, como ingeniero agrónomo técnico de seguimiento de cultivo en otro emprendimiento familiar. Ahí primero empecé a hacer mis primeras herramientas, a entender un poco cómo funcionaba el negocio y supongo que también me estaban probando un poco para después entrar del todo en el área. Y bueno, más adelante naturalmente se dio el ingreso a la gerencia de la producción agrícola, una empresa que estaba en ese momento decreciendo en el área que hacía, porque se estaba dando en aquel entonces una caída de precios que desde que se fundó hasta ese momento nunca se había dado. Siempre los granos iban en aumento por la demanda
principalmente de la soja que traccionaba mucho China. Entonces, como que el proceso de crecimiento a llegar a ese punto fueron años complejos que para mí en lo personal fueron muy interesantes porque uno tuvo que aprender a planificar, a cumplir, a informar a un directorio y yo venía más bien de la parte técnica. Entonces, en ese contexto además fue realmente muy lindo. Y bueno, iban pasando los años y esas fueron etapas de mucho crecimiento. Ahora después nos vamos a meter ahí porque sé que hay mucho de lo que es la parte de data, que le han introducido la generación de ustedes, le ha metido mucho en esa área. Pero bueno, para ir rememorando a esos inicios donde ustedes entraron en la empresa, ¿cómo fueron esos primeros momentos? ¿Qué nos pueden contar de eso? Siempre la familia estuvo muy relacionada al campo, viene el campo desde muchos años. El inicio de ADP fue porque mi padre, hijo de un productor que era muy innovador en la zona, mi abuelo, líder, por ejemplo, cuando estuvo la época que fue un momento que marcó mucho el campo, fue la remolacha azucarera, y él en un momento empezó a sembrar remolacha azucarera, en un momento era el productor más grande de Uruguay de remolacha azucarera de manera unitaria, que llegó a sembrar más de 100 hectáreas de remolacha azucarera. Hoy 100 hectáreas, con la tecnología que hay, probablemente la sembramos en 2 días y es algo. Pero en aquel entonces había que no solo sembrar la remolacha a mano, sino que había que carpir todo, o sea, precisaba 100 personas, era como una locura, no era solo sembrarla, sino poder llegar con una buena... Y bueno, realmente me parece que eso habla mucho también de la innovación, de las ganas de ir adelante de la familia. Después, más adelante, mi padre, digamos, cuando empieza a consolidar la empresa y empieza a ver que viene una demanda muy fuerte y la oportunidad estaba de crecer, de alguna manera lo que precisábamos era aprender de otras empresas en la gestión, en cómo se administraban, en cómo sistemas operativos para cargar todo lo que se va haciendo. Y bueno, y en eso la sociedad con el grupo Los Grobo en ese momento le aportó muchísimo desde ese punto de vista, más que nada al negocio de producción en Uruguay, ¿no? Y ustedes, sus primeros pasos, los primeros recuerdos que tienen de la empresa, eran chicos. Sí, éramos muy chicos y la realidad es que, bueno, hoy comentábamos un poco de que yo no tengo recuerdos específicos de la empresa desde chica, a pesar de que era la más grande, pero sí de que nosotros vivimos y crecimos en el campo de siempre estar ligados a la producción. Yo soy la única que no soy ingeniera agrónoma, que hice comunicación. Y empecé a entender la dimensión de lo que era ADP cuando en la facultad teníamos que buscar empresas modelo para estudiar distintas cosas, las estructuras, los organigramas, las fichas de puesto, demás. Y siempre ADP era un ejemplo. Entonces yo me daba vuelta y en ADP teníamos todo. Y ahí dije, bueno, tenemos una empresa que está buenísima, que hace muy bien las cosas y que, bueno, que puedo aplicar todo lo que estoy aprendiendo en la facultad, el cuidado de la imagen, hacer un plan de comunicación, la comunicación interna, la externa, el cuidado de los recursos, todo, y a su vez todo eso que vivimos de chicos. Entonces, tenemos un montón de recuerdos de crecer rodeados de animales, andando a caballo, los perros, nos acordábamos de Manchita, que fue una perra que tuvimos, una dálmata que tuvimos que creció con Mati. Nosotros vivimos el campo, realmente lo vivimos. Entonces hoy trabajar y hablar de eso es parte, lo hacemos con mucha pasión porque es verdad, crecimos en eso. Tan era así que todo está ligado a la zafra, a los momentos de trabajo, y la zafra implicaba que salían las cosechadoras del galpón, iban a trabajar al campo y se hacían campamentos, la gente, digamos, como eran lugares alejados de la ciudad y trabajos largos, se hacían campamentos en el campo y la gente se queda en el campo hasta que termine la zafra. Y a mí me gustaba de tal manera eso que no tenía ganas de ir a la escuela, porque la verdad que era mucho más lindo estar ahí que... Entonces me acuerdo que mi padre cuando hacía alguna cosa me mandaba, mi padre y mi madre, los dos, bueno, hasta que complete los días que podía faltar a los campamentos, que yo iba chocho, no quería volver más a la escuela. Entonces, todas esas experiencias realmente marcaron mucho. Digo, lo mamaron desde chico, lo que es la empresa y bueno, y las ganas, esa estuvo después cuando vinieron a estudiar y ya tenían clarísimo que querían volver para allá. En mi caso sí, yo vine un poquito después que Sofi. Sofi decía que ella no iba a volver más y ahora está de nuevo, así que capaz que en ella yo tenía Fui clarísimo. la primera en volver y la verdad es que sí. O sea, fue como en un momento que dije, puedo aportar valor. Encontré mi lugar
en ADP y la verdad que hoy estoy chocha, me encanta lo que hago. Después vamos a charlar un poco de eso de ADP Zone, que la verdad me pareció súper interesante. Después vamos. Mati, vos, ¿qué No, recordás? bueno, un poco lo mismo. Yo digo, la verdad que los recuerdos son casi todos en el campo, estar en contacto con las cosas que pasaban. Yo, en lo particular, a mí me gustaba mucho la maquinaria. Pasaba bastante tiempo en el galpón y no necesariamente les agradaba mucho a la gente que trabajaba ahí cuando llegaba, porque en realidad molestaba bastante, pero me encantaba soldar, me encantaba andar atrás de los tractores, las cosas. De hecho, como anécdota, a los 15 años creo que fue, papá nos regaló unas vacas a cada uno para que las gestionáramos, digamos, como para hacer primeras armas en el manejo de tener algo y tener que gestionarlo. Yo creo que desde ahí ya nos estaba probando. Y a los pocos días yo le dije, papá, a mí no me gustan las vacas, yo quiero un tractor. Y bueno, y mi abuelo, el abuelo líder, también me acompañó en ese momento a comprar un tractor que lo logramos armar con papá. Me hizo un negocio que en ese momento era bastante sencillo para poder abordarlo, creo que también fue parte de... Pero arrancamos con un tractor, yo se lo alquilaba a él, entonces trabajaba un poco en el tractor en la época de zafra. A mí cuando me llevaban para el campo en realidad me llevaban un poquito porque me portaba mal en la escuela, no era tanto porque... Pero también, digo, siempre en contacto con digamos, con todo lo que pasaba, muy involucrado en los procesos desde chiquito y también con, digamos, los fines de semana. Yo recuerdo salir los sábados, los domingos, el paseo nuestro era salir al campo, a entender, a ver cómo se plantaba la semilla, cómo tenían que hacerse las cosas para que el proceso productivo de los cultivos fuera el correcto y después cosecharlo, digamos, era como que todos los fines de semana era un momento para aprender de las cosas, de los procesos biológicos, de las cosas, y era como que todo el tiempo estábamos en contacto con eso, viviéndolo muy de cerca. Así que bueno, nada, en realidad... Eso se fue dando natural, digamos, muy natural. Sí. No, yo recuerdo bien eso, los fines de semana era como los momentos, de repente yo estaba menos en Dolores de lo que no sé, de lo que estaban mis amigos, se juntaban mucho en la plaza, de repente, viste, y yo pasaba mucho tiempo con papá en el campo o con el abuelo saliendo a recorrer, a mirar la producción, las cosas que estaban pasando, y sí, eso fue. Y su padre, a ver, esto ha surgido en varias entrevistas de el liderazgo la cesión de un padre sobre los hijos de la gestión de la empresa y cómo la convivencia también con un socio de por medio, cómo convivía lo familiar con una sociedad que, bueno... Y en realidad nos enseñaron, papá y mamá, los dos, a siempre a vivir. O sea, el negocio siempre fue parte de nosotros y quizás yo por eso no lo percibí al principio, pero siempre nos estaba enseñando cosas, de ahorro, de cómo podíamos hacer un negocio para otro lado, dónde podíamos generar valor, dónde innovar. Yo tengo un recuerdo que él fue a la escuela, a mi clase, a mi grupo de clase, y fue con un aparatito azul que nadie entendía qué era, en el 2002 o 2003. Entonces nos dijo, yo les voy a enseñar a hallar el perímetro. Era un GPS de hace muchos años, que se conectaba con distintos satélites y que lo usaba él en el campo para marcar el perímetro del campo y después empezar a trabajar. O sea, podríamos decir que fue un muy inicio de lo que es hoy agricultura por ambientes, que tenés todo marcado, bueno, ya es mucho más avanzado, pero él fue con el aparatito, medimos la cancha en la que jugábamos a la mancha, todos los recreos en los que estábamos, hicimos todo el camino alrededor. Y para mí en ese momento fue hermoso que mi padre vaya a compartir ese espacio en la escuela, a enseñarnos a todos, pero en realidad él estaba sembrándonos la semillita de la innovación, esa capacidad de poder enseñarnos las cosas con paciencia y de involucrarnos. O sea, él trajo una herramienta del agro, nos la trajo a la escuela, nos mostró en la cancha en la que jugábamos nosotros, una forma de comunicarnos y ahí ya nos empezó a meter... con una habilidad increíble, todo esto que hoy, gracias a Dios, podemos participar y bueno, tenemos otra mirada y podemos aportar también, que esa es una característica que siempre nos permitieron los dos. O sea, pudimos tomar las decisiones que quisimos y pudimos estudiar lo que quisimos. En mi caso, que fui la que elegí algo distinto, aunque después volví, siempre tuve esa libertad de poder elegir. Creo que el espíritu también de siempre sacar las cosas positivas. Trabajar en el agro tiene la particularidad y sobre todo, ahora veníamos conversando un poco en el viaje con Matías, que la agricultura mucho más, por ahí la ganadería como la está manejando tiene
una suerte de estabilidad mayor, pero la agricultura depende mucho de lo que pase con el clima. Uno planifica, tiene que aprender, puede distribuir las cosas en distintos momentos, puede sembrar en distintas fechas, distintos materiales. Hay muchas cosas, decisiones que uno puede tomar. No necesariamente el clima se comporta bien y muchas veces es ingrato. Creo que lo que también nos trajo a nosotros, nos ayuda a pensar es que siempre el mensaje que llegaba a casa era positivo. Siempre en la situación se puede sacar algo positivo. Vienen heladas, vienen granizos, vienen montones de cosas que por ahí uno hace todo bien y pasa eso y no hay cosecha o el momento es duro. Pero bueno, siempre tratar de que en cada cosa de esas que pase, entender lo que se podría haber hecho mejor y lo positivo de haberlo hecho y de la experiencia que uno va logrando, porque siempre da revancha. Entonces, ahí y bueno, creo que eso es un poco lo que nosotros tratamos de darle a la empresa hoy, es ser muy analítico, porque realmente los ciclos agrícolas son muy rápidos, uno tiene dos cosechas en el año. Hay muchas variables de cosas que se pueden hacer distintas, que a unas empresas le dan éxito y a otras no. Y bueno, lo importante es tener la capacidad de poder ejecutar, tomar la información, decidir rápidamente y volver a aplicar. Y no necesariamente siempre se aplica lo mismo, porque todos los años es un constante aprendizaje, pero hay que aplicarlo rápidamente para que eso esté trabajando próximamente, ¿no? Claro. Y yo creo que para agregar también a la pregunta, digamos, en cuanto al relacionamiento con los socios, a mí se me ocurre un poco llevarlo más al plano de las empresas que conviven dentro de la red comercial o todas las empresas con las que tenemos relaciones de negocio, o porque te compran insumos, porque te venden algún producto, o porque de alguna manera están cerca de la red nuestra tratando de hacer cosas en conjunto. Ahí me parece que también hay una cosa que por lo menos creo que siempre fue parte hasta como una frase media de cabecera de ADP, que es que la información vale si se comparte y que juntos agregamos valor, digamos, que son dos cosas que me parece que están presentes todo el tiempo en las relaciones entre ADP con todas las empresas que interactúan en el negocio con ADP. O sea, nosotros entendemos que las sociedades sean sociedades, digamos, formales o sociedades en las que uno le vende un servicio al otro o tiene relación comercial. Lo importante es el largo plazo, son las relaciones ganar-ganar, digamos, donde uno está mirando cómo puede llevar esas relaciones que tengan éxito, pero que además duren todo el tiempo que puedan durar. Entonces, eso creo que es parte también por lo menos yo he aprendido mucho eso desde chiquito, también de parte de mis padres, de intentar siempre que las relaciones sean buenas para las dos partes y tratar de que los negocios de la misma manera, digamos. ¿Y el viejo se mete en la operativa con ustedes o les deja más rienda libre? ¿Ustedes son de pedir esa consultoría? Creo que comparto totalmente lo que decía Matías, de que las relaciones a veces, para que sean a largo plazo, tienen que ser justas para ambos lados, y eso me parece que es una característica. Yo siempre cuento que hay campos que los empezó a arrendar mi abuelo y los renovó año a año, y nosotros aún los tenemos hace 30 años que nos juntamos todos los años con el dueño del campo, y nos juntamos para conversar, porque ya las relaciones están... Y bueno, esas son cosas lindas de contar, porque también generan proyectos a largo plazo y uno le permite pensar a futuro dentro del campo y hacer las inversiones que hay que hacer. Pero, yendo un poquito a la pregunta, la verdad que por la experiencia que tiene papá y por ser, digamos, quien llevó las riendas de la empresa durante mucho tiempo, así como hay un directorio profesional, nosotros le transmitimos mucho todas las cosas que hacemos, nos nutrimos mucho de su opinión y también es una persona que nos deja hacer. Entonces, por ahí, cuando uno se equivoca, es más fácil aprender ¿viste? Entonces, tampoco nos deja equivocar en cosas muy grandes. Claro. Y a su vez reportamos a un directorio que digamos que uno tiene que presupuestar, tiene que planificar y después tiene que cumplir con lo que dijo, ya sea mejor o sea peor, siempre tiene que lograr justificarlo de por qué es. Y bueno, en ese rumbo todos vamos aprendiendo, papá participa mucho, informamos a todo el directorio, también está mi madre, y bueno, en eso hay mucho ida y vuelta, también por la composición de la empresa, al ser familiar, hay mucha cercanía para poder conversar los temas que uno precisa inputs. Sí, a mí un poco en la misma línea, la verdad que en algún momento a mí hasta te diré que me asustaba un poco, digamos, la soltura con la que te daba la responsabilidad y te decía, bueno, dale y hacé lo que... Después en realidad te terminaba dando cuenta de que él baja todo el tiempo y está enterado de todo lo que hace y si no se lo contás lo sabe igual.
Y si ve que te vas a equivocar en algo, te llama generalmente a tiempo, a pero, tiempo. pero como que siempre, yo por lo menos siempre sentí muy de cerca esa libertad de, bueno, tener la herramienta, ahora andá y gestioná, aprendé, golpeate un poco también. Pero la verdad que eso es una característica bien... Me ha pasado de estar alguna vez con él y que algún hermano llama para preguntar algo y él ya sabe que le va a preguntar o ya hablaron y dice, no lo voy a atender, que tome la decisión y después me cuente y como que también te da ese espacio, una habilidad que... No, es un líder nato, o sea, Sí. la forma de que te deja hacer es espectacular. La verdad que sí, y bueno, el negocio siempre fue parte de la mesa del domingo y ¿No? y estamos todos empapados. Tenemos una hermana menor que tiene 12 años, Ana Inés, y ella nos dice que ella quiere ser la próxima gerenta general de ADP, así que a nosotros nos pone súper orgullosos de que ya sepa qué es ADP, qué cosas hacemos, nos escucha a nosotros, nos ha acompañado a alguna reunión con bancos y demás, entonces ya está formando parte de... Y tampoco nunca tuvimos la obligación o el sesgo de volver. Lo que pasa es que uno cuando, en mi caso, probablemente si no hubiese tenido el campo tan cerca toda la vida, capaz que, no sé, me hubiera gustado más jugar al fútbol o estar en otra cosa. Para jugar al fútbol precisaba la habilidad que eso no capaz que no vino, pero... Pero lo que sí es que al estar tan cerca y verlo, uno... Te enamoró Exacto. la idea de trabajar. A mí en ADP. tenemos pasión por lo que hacemos. A mí me gusta levantarme los domingos y de pronto el martes salir al campo y ver y qué podemos hacer y acá podemos esto, lo otro. Y lo disfruto y seguramente se los traslado a los que están cerca mío. Entonces eso me parece que también es lo que a nosotros nos tocó de cerca y bueno, fue muy bueno porque nos trajo solos, digamos, hacia atrás. Nadie nos dijo, ustedes tienen que venir a trabajar a la empresa, ni mucho menos, ¿no? Está buenísimo. Y algo que es característico en el programa, entrevistando a empresas familiares, ¿en qué momento ponen ese stop? Porque también se mezcla la casa, el hogar con... Bueno, esposa. ahí mamá es la que nos ayuda un poco a veces, nos dice, no, hoy, pero no hay forma de que en algún momento no se hable algo de ADP. Que por ahí nos frenamos, pero sí, también queremos disfrutar del domingo. Además, están nuestros esposos, nuestros hijos y también está bueno compartir otras cosas, pero bueno, somos una familia que está con la empresa, entonces es difícil a veces separar las dos cosas. Tratamos de hacerlo, pero a ver, tampoco sé si queremos que deje de ser así. Nos gusta. Yo creo que eso es un así. poco lo que nos pasa también, Claro. ¿no? Disfrutamos tanto hablar del tema que es como que no, tampoco digo, es difícil separarlo porque realmente es como, estamos el domingo todos apasionados hablando de lo que hacemos y de las cosas que vienen para adelante, es como que se disfruta, digamos. Para mí, por lo menos, creo que un poco... Era, y ahí mencionabas a sus parejas. ¿Su pareja, alguno de ellos trabaja en la empresa? No. No, pero no porque sea algo que digamos, bueno, que se dio así y bueno, simplemente... No, y tienen algún manual que lo charlamos en alguna otra, algún procedimiento interno o algo, No, de hecho, que la familia participe de la compañía fue una de las diferencias que tuvieron en su momento entre los socios argentinos y la visión de papá. O sea, papá quería que nosotros estuviéramos involucrados. De hecho, hemos tomado decisiones empresariales que si no tuviéramos el involucramiento de nosotros, probablemente no nos hubiéramos animado a tomar, porque el riesgo ha sido muy grande y tenemos que estar seguros del espacio que le vamos a dedicar nosotros y de la pasión que le vamos a poner para que funcione. Entonces, en realidad no tenemos una regla. Sí estamos todos alineados en que no nos gustaría que el negocio nos genere conflictos familiares, que alguna peleadita hay, no vamos a decir que no, pero sí saber poner el freno en el momento en el que no lo podamos manejar. Hoy en día no es un problema, o sea, sí, pero tampoco podemos decir que es todo color de rosa. Claro, porque- ¿cómo manejan ese tipo de desacuerdos cuando aparecen? Porque digo, No, Bueno, y que muchas veces se debe convivir con empleados que no son de la familia. No, y Que son también eso son fundamentales. Nuestros equipos son fundamentales para que nosotros podamos estar hoy contando todo lo que hacemos. Eso sin Sí. duda. Me quedan dos comentarios ahí capaz, pero
Uno es que si bien estamos muy alineados con que nos gusta participar de la empresa y queremos ser parte, y eso está bueno que la empresa nos abra la puerta, también entendemos que para estar en estos lugares tenemos que dar lo mejor de cada uno y generar oportunidades si hay personas más capacitadas que nosotros, liberar ese lugar y no taponear el crecimiento de los demás. Entonces, eso parece, nosotros trabajamos con otros gerentes que están en otras unidades de la compañía y bueno, la información tiene que ser plena y después cada cual lidera un equipo de gente que la verdad que es lo que hace que las cosas salgan adelante, pero tiene que estar en la habilidad de cada uno en transmitir hacia abajo por qué, por ejemplo, decidimos ponerle un precio al maíz o por qué decidimos hacer un fardo, porque la ganadería está con tal objetivo o porque hay un cliente que tenemos que hacer cierto. Entonces, mirar a la empresa como un todo y lograr transmitir esa idea es lo que le da unión a la empresa y que todos no trabajamos en esta área, sino que somos todos parte de un todo que tiene que ir bien. Y tenemos áreas que se conectan mucho, porque el área comercial vende insumos, el área agrícola los toma, la producción ganadera precisa los granos y también precisa de comercial para comprar los ganados. Entonces hay mucha conexión de temas diarios que la comunicación, las reuniones semanales, pero siempre el lunes contando, por ejemplo, todos los lunes, nosotros lo primero que hacemos en la semana es juntarnos todos los gerentes con la línea direccional, digamos, para contar en qué anda cada unidad, para que todos estemos, digamos, en un conocimiento pleno de qué está haciendo el otro y no se dé esa desconexión en la empresa, ¿no? Así que esas cosas tienen que ser muy profesionales cuando hay tantas cosas abiertas, ¿no? Y viene por ahí el tema que vos decís, o sea, ¿cómo manejamos eso cuando tenemos un conflicto entre dos áreas? Y bueno, tenemos que presentar argumentos. Cada uno tiene que defender el negocio y su negocio y por qué le parece que debería de ser así. No es porque tengo más afinidad con papá, voy a ir por acá. O sea, ahí es donde, creo que es donde es más rico, porque ahí es donde podemos participar todos. Puede haber argumentos válidos, por ejemplo, yo le quiero vender, por poner un ejemplo práctico, le quiero vender el maíz a Matías, pero Matías tiene un orlado que le vende porque como el flete pesa menos, está pegado, y yo lo puedo vender para afuera a otro valor. Bueno, esas cosas tienen que ser de rápida decisión para que sea, digamos, bueno para la empresa y para cada unidad. Así que esa decisión es súper importante, que se tome ágil, que no se pierda tiempo en esas cosas, más del necesario para evaluar cuál es la mejor salida, ¿no? Y ahí también me parece que lo que hay es, digamos, un conocimiento quizá cruzado de los distintos gerentes de lo que hace cada uno. O sea, todos entendemos del negocio del otro de alguna manera, entonces también eso muchas veces ayuda a tomar las decisiones y por otro lado, para mí lo que es muy valioso también acá es el directorio, esa estructura, digamos, con gente que está dentro de la operativa en el día a día, nosotros como gerentes y algún director que tiene una participación más cercana, pero también directores que vienen de afuera con una mirada quizá de negocios que son totalmente distintos, pero que sí tienen que tomar decisiones en función de el capital, el retorno sobre el capital invertido y cosas así, y nos obligan a nosotros a pensar en cosas que de repente a veces cuando uno está en el día a día, lo que quiere es optimizar los niveles de producción, pero de repente no se está dando cuenta de que para la compañía en un momento específico es mejor tomar una decisión que va por otro camino, o potenciar una unidad más que la otra porque la coyuntura indica que ahí va a haber un resultado mayor. Entonces, para mí ese espacio con personas que vienen de afuera, que nos cuestionan, que están mirando el conjunto de la compañía, a mí me pasa mucho a veces que por el día a día uno pierde quizás la perspectiva de que hay un montón de negocios que están encadenados entre sí y uno está concentrado mirando el suyo porque en definitiva es el que más maneja y pierde un poco esa visión de... Justamente ahí es el rol de ese directorio de velar por los intereses a mediano y largo plazo de la compañía. ¿Cómo está integrado ese directorio? Ese directorio está, como decía Matías, por los gerentes operativos de cada área, más los directores externos. Y bueno, y es un directorio que lo hacemos... ¿Se reúne cada cuánto? Y hacemos 4 en el año, más o menos. Sí, tratamos de hacer 4 en el año por ahí. Cuando hay algún tema excepcional que queremos tratar, pedimos alguno extra y ahí... Pero, digamos, un directorio muy profesional, de gente muy capacitada. La información se tiene que enviar antes. Tiene un tiempo, digamos, de acción. No pueden durar 3 días los directorios. Tienen que tener el tiempo para atacar cada tema y cada cual tiene que ser muy profesional en la manera que lo presenta. Y bueno, realmente ahí se ven muchos temas de las cosas que pasaron y muchas de las que están por venir. Entonces de ahí nos nutrimos mucho de la visión de directores externos, como decía Matías. Y la verdad que nosotros participamos en el directorio desde mucho antes de estar en la compañía, más como oyentes, más en la compañía como ejecutores.
Entonces eso la verdad que nos hizo muy bien porque estamos desde hace mucho tiempo mirando las cosas que pasan, por qué se deciden. Y bueno, ahí uno ve que cuando éramos chiquitos no participábamos mucho. Eran oyentes. Éramos más oyentes, pero uno veía que había ciertas cosas que por ahí podía intentar hacer distintas. Y bueno, la verdad que la dinámica del directorio para nosotros ha sido muy buena porque le da un profesionalismo a la empresa mucho mayor a una ¿El empresa directorio familiar. empezó con la empresa directamente? El O- directorio sí, arrancó con la empresa, después, digamos, nosotros en realidad arrancamos más tarde, porque cuando comenzó la empresa éramos muy pequeños, pero hace no tanto tiempo hubo alguna especie de recambio en los directores, en los perfiles y eso, pero sí, siempre se hizo el ejercicio de tener el directorio. Sí. Bueno. Y con un socio argentino como tuvieron, viviendo y el campo en Argentina, esto de los riegos constantes Uruguay somos más tranquilos. El argentino. Sí, bueno, de hecho creo que cuando en los inicios de ADP, que la agricultura crecía a tasas muy fuertes para lo que era Uruguay, por ahí los argentinos tienen otro coraje para tomar, hay que crecer, y nosotros estamos más, y será, y no vendrá un año malo, y vendrá, bueno. Y crecer con gestión, creo que a la empresa le hizo muy bien. Yo particularmente participé de cerca porque tenía muy buena relación con uno de los hijos entonces también iba a la empresa de ellos en Argentina y veía las cosas que se estaban haciendo y bueno, fue un proceso muy bueno, siempre con la gestión de nuestro padre como gerente general. Después cuando él sale de la gerencia, bueno, ahí las empresas cada cierto tiempo van mutando bastante en la manera en que, por ejemplo, los temas de la familia, de la no familia, del profesionalismo, ellos querían salir a la bolsa, nosotros no estábamos tan convencidos, había temas que por ahí eran distintos. Y bueno, llegó un momento en que o se la quedaba uno o se la quedaba el otro, y ese por ahí fue el momento que nosotros empezamos más a participar, porque el riesgo de nosotros tomar el resto de la compañía, en ese momento era papá el que tenía que tomar la decisión, pero nosotros estábamos todos muy involucrados, era algo que era grande para nosotros. Y la verdad que nosotros teníamos muchas ganas de quedarnos con la compañía porque nos sentimos muy afinadolores, no sabíamos qué iba a pasar con esa compañía si por ahí no estábamos nosotros ni con la gente que la integra. Y bueno, realmente nosotros queríamos tener el control de la empresa y bueno, fue una etapa bien linda porque también el desafío como que arrancaba de nuevo al tener la otra mitad, ¿no? Y en visión de futuro, yéndonos a la otra arista, ¿cómo se viene el ADP para adelante a futuro? Innovación, inteligencia artificial, muchas cosas de futuro que empiezan a penetrar en todas las organizaciones. Digo. ¿Cómo impactan? Y capaz que podemos hablarlo un poquito por sector. La verdad que en la agricultura se viene dando un desarrollo impresionante. Mucho está enfocado porque en los países donde realmente hay producciones grandes tienen muchos problemas en el personal, entonces la maquinaria cada vez más grande y cada vez la quieren hacer con menos gente. Entonces realmente eso está muy bueno. Uruguay tiene maquinaria de primera línea al nivel de Estados Unidos. Y bueno, y ahí realmente se empieza a aplicar mucha tecnología porque nosotros... con esto puedo pasar horas hablando, no me quiero extender mucho, pero sí quiero contarles algo gráfico. Es como nosotros tenemos una chacra de determinada magnitud y nosotros anteriormente la tratábamos como que si fuese una familia de 5 integrantes y van todos a hacerse un análisis de sangre. Cuando terminan de hacerse el análisis de sangre lo ponen todo en el mismo frasco y cuando lo chequean, y bastante bien, porque capaz que los problemas que tenía el grande los neutraliza el chico. Promedio, no hay que hacer muchas cosas. Cuando nosotros empezamos a diferenciar los campos, en esta zona produce más porque tenemos mapa de rendimiento, porque vemos lo que refracta. Entonces, esta zona puede ser un atleta, hay que entrenarlo. Esta zona que siempre es la que produce menos, para nuestra sorpresa, nosotros pensábamos potenciar esas y en realidad estábamos subpotenciando las buenas, tenían para producir mucho más las buenas y las malas por ciertas restricciones estaban, digamos, le estábamos agregando más fósforo del que ellos podían producir. Entonces, lo que había que hacer es readecuar los recursos, hacer un análisis por cada integrante para ver qué le falta a cada cosa. Y bueno, hoy se aplica mucha tecnología, nosotros sabemos cuántas plantas hay en cada rincón del campo, después cómo la nutrimos esa planta, cómo nutrimos esa hectárea, después al levantar los datos viene mucha información que nosotros tenemos para recolectar el año que viene, por qué más población, por qué este híbrido, por qué vamos hacia
hacia ese. Después, por ejemplo, hoy se está avanzando mucho en el tema de malezas, ¿no? Por ahí los campos, se hace una aplicación a todo el campo para matar malezas que están dispersas y hoy ya hay tecnología que es capaz de leer esa maleza y solo aplica sobre esa. Eso sería buenísimo desde todo punto de vista. Me pasa mucho que nosotros, capaz en el campo, por la actividad, de lo fuerte que es, nos cuesta contar lo que hacemos y llegar más que el sector rural, que es el que nos movemos, nos sentimos cómodos. Pero realmente nosotros vivimos en ese ambiente, estamos al lado de todo lo que pasa, queremos que el lugar sea cada vez más lindo, somos usuarios de todo lo que hay en ese lugar. Entonces, el desvelo por producir de manera cada vez más sustentable para nosotros es diario. Entonces, tenemos que producir más, con menos recursos y cuidando cada vez más lo que tenemos alrededor. Y bueno, ahí creo que también en los últimos años con la integración con la ganadería, nosotros le producimos granos que por ahí no se fletean tan lejos, se comen cerca en un corral, los come el ganado genera residuos que nosotros podemos aplicar, en vez de traer un fósforo que se importa desde Rusia, podemos usar el estiércol que sale de los corrales para poder fertilizar esos campos y se empieza a dar una economía circular en el cual lo que sale es carne pero no entra más nada. Y bueno, en todas esas cosas estamos trabajando y seguramente van a venir muchas cosas en ese sentido que van a aportar mucho a la productividad y al manejo de los recursos, ¿no? Interesante, Diego. Y después lo otro que me gustaría, que te decía al principio, que quería hablar porque me parece fundamental, porque en realidad es ADP Zone. ¿Cómo surge la idea? Porque en realidad bueno, contanos vos porque... Bueno, en realidad ese concepto creo que fue lo primero que pude aportar. Yo entré en ADP para la parte de comunicación. Después fui cambiando, pero ese fue mi primer desafío. Y si bien siempre se hizo una jornada de trigo, lo que creo que tiene valor de este evento es ese concepto de ADP Zone, porque lo que queremos generar para el productor o para quien vaya a acompañarnos, porque es un evento abierto, es que en el momento en el que entra a ese espacio se conecta con un montón de cosas distintas y se desconecta de estar pensando en los kilos y en las malezas y demás. Entonces lo que queremos aportar es eso, contar parte de lo que venimos haciendo, parte de lo que cuenta Diego, pero también conectarlo con un mundo nuevo, no sé, sea inteligencia artificial, sea neurociencia, sea cosas distintas que nos ayuden a pensar distintas las cosas. Yo creo que sabemos mucho en agronomía, que somos cada vez más específicos y podemos tratar cada cuadradito mejor y cuidar mejor, pero eso lo contamos poco al resto del país muchas veces. Entonces ahí es donde yo creo que puedo hacer más y dije, bueno, me gustaría empezar por acá, primero para poder abrir y para poder contar cosas distintas, y lo que buscamos es siempre ser disruptivo y es siempre un desafío porque terminás el evento y decís, wow, ¿y ahora qué voy a hacer el año que viene? Y estamos todo el año pensando en contenidos, en charlas, en cosas que podemos hacer, pero es algo que nos encanta contar lo que hacemos, nos encanta compartir lo que hacemos y porque estamos convencidos de que hacemos bien las cosas. Que siempre se podrá hacer un poquito mejor, sí, y siempre estamos buscando esa mejora continua también. Entonces, ese intercambio me imagino que también se nutre todo el entorno. Sí, eso es lo que queremos generar. Y bueno, cuanto más gente se pueda sumar, porque cada vez viene más gente que no es solamente el agricultor que está al lado nuestro o el que nos vende el ganado. Aparece más gente que le interesa saber lo que estamos haciendo y eso para nosotros tiene valor, porque nosotros generamos eso en Dolores, en la ciudad en la que vivimos, y queremos tocar un montón, y además tocamos un montón de familias. Amigos, me imagino. Familia, amigos, gente con la que vamos juntos al gimnasio y hacemos distintas actividades, o nuestros hijos están juntos en la escuela. Entonces está bueno poder generar mensajes positivos, que son cosas que aprendimos siempre, que podemos estar tranquilos de que vivimos bien el campo. Ahora hay toda una movida de conectar con la tierra, de estar descalzo. Nosotros nacimos y anduvimos descalzos desde que nacimos. En el pasto lo hemos pisado siempre. Entonces, realmente nos encanta eso y creo que lo tenemos que seguir contando. Contarle a la gente realmente cómo hacemos las cosas, porque hay mucho desconocimiento de eso y hay mucha tecnología, hay mucha innovación, cada vez hacemos mejor las cosas y tenemos que estar orgullosos, no solo nosotros como familia de que podemos producir de esta forma, sino el Uruguay como país. Exacto.
a mí me parece que está buenísimo el mensaje para los productores de Uruguay, decir, mira, esto lo podemos incorporar, y eso va a repercutir en un Uruguay más productivo y un Uruguay que hace mejor las Sí, cosas. sí, la verdad que sí, yo creo que tenemos que estar orgullosos de eso. Felicitaciones por la Mirá iniciativa, que- me parece que está buenísimo. En el caso de la ganadería, solo para complementar un poco lo de ir por Sectores. unidad, el año pasado tuvimos, el ADP Zone del año pasado se llamó Moonshoot y era bastante, digamos, era como un tiro a la luna y era tratar de introducir todos los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial aplicada al agro y demás. Y la verdad que fue medio un desafío cómo armar la presentación de ganadería, porque hay como una cierta concepción de que es un negocio un poco más tradicional de repente. Y digamos, la verdad que para mí hoy la cantidad de datos, nosotros hemos hecho en el caso nuestro que la ganadería se parezca mucho en el uso de los datos a la agricultura. O sea, a mí me pasó cuando yo empecé con el tema de la ganadería, que venía de todos los temas que Diego comentaba, siembra variable, prescripción de fertilización variable, aplicación de herbicidas donde están las malezas específicamente y no en otro lugar. Y vos mirabas la ganadería y decías, bueno, ¿cuáles de estos conceptos que a mí me gustan mucho y es una cosa que me desvela el uso de la tecnología, el uso de los datos y medir todo para poder corregir? Y la verdad que hay un espacio tremendo. Nosotros hoy en lo que tiene que ver con la ganadería, quizás también por el N de datos que hay generado en la empresa, pero el modelo de negocio ganadero nuestro tiene muchas, digamos, diferencias con el más tradicional porque son animales que van y comen ración, están tantos días, pero la cantidad de información y de datos que hay te permiten predecir comportamiento, te permiten predecir ganancia de peso, te permite predecir una cosa que nosotros la miramos todo el tiempo, que es lo que llamamos eficiencia de conversión, es muy específico, pero es cuántos kilos de comida tiene que comer el animal para producir uno de carne. Y eso nosotros lo podemos mirar un año para adelante y simular qué va a pasar según cómo va a venir el clima, por ejemplo, porque hay 10 años de historia que por suerte están bien registrados, porque ahí también me parece que hay una cosa que dentro de la empresa siempre se ha puesto mucho foco, tener sistemas de gestión que te permitan llevar todos los números, La verdad que hay una fortaleza en eso. Nosotros hoy, el negocio, también veníamos hablando un poco con Diego, en la parte ganadera nuestra, es casi, o tiene algunos rasgos de industrial, porque uno puede predecir tanto los comportamientos que de hecho le puede pasar un cronograma a la industria para 90 días para adelante de con cuántos kilos van a salir esos animales, con cuántos días No le errás por mucho. corral, y no le errás por mucho. O sea, le errás lo tenemos medido el año pasado en el cúmulo de datos de los animales que salieron, erramos en la predicción de peso por un 3%. En peso que estamos hablando de 550 kilos por animal, o sea, es impresionante lo que uno puede gestionar y medir y optimizar de los procesos, incluso de los negocios y los resultados de los negocios, usando toda esa información para predecir. Hemos intentado en el caso de la ganadería ir un poco hacia la inteligencia artificial, porque la verdad que es divino hablar de la inteligencia artificial, pero después es como que no sabes en qué envase poner la información. Yo le he probado cargar el cúmulo de datos a ChatGPT, pero no te resuelve los problemas, o sea. Y hemos empezado a trabajar en ese sentido. La verdad que ahí también yo creo que los equipos, yo miro ganadería hoy en el caso de la unidad que yo manejo, hay mucha gente joven, todos los que están gestionando la producción, digamos, in situ en el campo son jóvenes. Las personas que están en la administración también son. Hoy dos de las personas que están trabajando conmigo tienen 25, 26 años y les encantan todos estos temas y están todo el tiempo buscando a ver cómo pueden agregar más valor, y hay muchísimo para hacer. La verdad que incluso en el negocio ganadero, que de nuevo parece más tradicional, por el lado de la genética, por el lado del uso de los datos, por el lado de. Es tremendo lo que hay para hacer. La agricultura tiene mucho también para contar. En el manejo del N nosotros venimos haciendo un poco lo que cuenta Matías con más tiempo. Entonces el N es tan grande, con tantas chacras, con tantos departamentos distintos, que uno puede decir, bueno, el nivel crítico que dice facultad en el cual yo tengo que aportar potasio, que es un nutriente clave, es tal, pero a mí en mis números me da este. Entonces uno empieza a generar información fidedigna de cada empresa que ayuda en la toma de decisiones. Entonces yo puedo limitar acá, puedo hacer esto, tengo que sembrar más tarde. Pero después hay algunas cosas más características de Uruguay, volviendo un poco a lo que dejamos de contar, es que nosotros
tenemos de las agriculturas más modernas del mundo. La mayoría de la agricultura, las hectáreas que se plantan en Uruguay se hacen bajo el sistema de siembra directa. Siembra directa quiere decir cuando uno cosecha el cultivo anterior, deja todo el material, por ejemplo, cosechamos el trigo, nosotros solo el trigo le sacamos el grano, pero todo el resto del residuo queda para materia orgánica del campo. Eso genera una alfombra que, por ejemplo, cuando llueve, pega primero en la alfombra y esa gota no rompe el suelo. Si el suelo estuviera desnudo, pegaría y generaría erosión. Nosotros tenemos suelos de poca profundidad y en muchas zonas quebrados. Entonces la erosión sería un problema. La erosión es cuando llueve mucho y arrastra la tierra hacia otro lugar. Eso está muy controlado, pero a su vez está muy controlado porque tenemos de las agriculturas más intensivas del mundo, porque nosotros podemos producir en verano y en invierno. Hay muchos países que no lo pueden hacer porque los inviernos son muy fríos o porque tienen problemas en los veranos. Nosotros podemos hacer de las dos maneras y eso tiene un concepto bien interesante de, por ejemplo, capturar el agua que cae en tiempo real, porque siempre tenemos un cultivo creciendo. Entonces, cada vez que llueve, el agua no corre y se va y se lo perdemos el ciclo, sino que vuelve a ser parte de un cultivo creciendo, el cultivo lo transforma en grano y ahí vuelve. Y en realidad las hectáreas terminan siendo como atletas. Cuanto mejor entrenadas están, más rinden. Digamos, si un atleta está con todo lo que precisa, bien nutrido y va a correr una carrera, va a andar mucho mejor que uno que arranca sin tener las cosas medidas, nutridas. Y bueno, nosotros tenemos el mismo concepto de los suelos. Y me parece que son conceptos buenos de volcarlos y de decirlo. Por ejemplo, una hectárea de maíz captura lo que emiten 3 autos de carbono. Y la verdad, nosotros estamos en una zona del mundo que cuando uno lo mira donde están realmente las contaminaciones, están en el hemisferio norte, no en el hemisferio sur. Nosotros secuestramos. Entonces, me parece que todos esos conceptos son bien importantes decirlo, más allá que nosotros los tenemos, los alcanzamos, los estamos pudiendo de a poco empezar a medir. Por ejemplo, ahora un cultivo disruptivo, me puedo quedar mucho tiempo conversando, pero es la carinata, que es una hermana de la colza, que es la que vemos amarilla en los campos y nos llama la atención. Y ese cultivo se está utilizando para hacer biocombustible, para que los aviones del mundo funcionen con ese cultivo que se va a producir en Uruguay, que se tiene que hacer con medidas trazables, no se puede cortar un árbol para plantar este cultivo porque iría en contrasentido. Claro. Pero el objetivo es que no se usen más combustibles fósiles para usar productos de la agricultura que se está produciendo hoy y que sean regenerativos. Así que hay mucha cosa muy interesante en ese mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la verdad que gracias, porque no tenía ni idea de eso de ese dato. No, por eso está bueno volcarlo, porque a veces nos cuesta un poco contarlo. Total. A veces queda lejos el campo para muchos de nosotros que estamos acá en Montevideo. Está buenísimo. No, y además creo que hay algo también de terrenalizar mucho de estas cosas. Justo te iba a decir que contaras en específico qué era, porque la gente no tiene ni idea. O sea, yo que no vengo del palo de agro, me he ido haciendo y estas explicaciones más terrenales lo que permiten es esto de maximizar sobre todo lo que nos ven, que hay de todo. Paso a cerrando a la Congelados Ártico, nos invita al momento congelado. Y entonces vengo a ¿qué momento congelarían de la historia de ADP para adelante? Uf. Me dejaste congelado. No, es una reacción típica. Realmente hay varios momentos que fueron muy importantes. Hay de los lindos, por ejemplo, cuando incorporamos la otra mitad de la empresa, que fue muy desafiante y nos agarró con la incorporación. En ese caso, Sofi ya estaba en la empresa, yo estaba ingresando y Matías vino un tiempo después, pero fue un momento muy lindo. Después tuvimos la reconversión, cuando los granos cayeron y nuestro producto, la empresa, precisaba facturación porque los granos habían caído tanto que no estábamos performando o no estábamos facturando lo que debíamos, y ahí llegó la ganadería como un aliado importantísimo. Me parece que es otro hito. Si bien la ganadería venía, nosotros estábamos ya intentando y tenemos que ir por acá, pero no estaba manejada de manera profesional, y hubo un momento en el cual empezó a apoderarse. Generalmente cuando bajan los granos, la carne no, entonces eso le permite a las empresas poder pensar lo que decía Matías hoy, en qué huevo ponemos las canastas, y eso está muy bueno. Y bueno, y ahora en este momento estamos en un proceso muy importante de expansión. Estamos esperando, digamos, por las regulaciones, pero con un acuerdo con una empresa que operó desde principios de los 90 en Uruguay, que era una empresa icónica de la ciudad de Mercedes, manejada por una familia muy conocida argentina. Y bueno, para nosotros es un desafío enorme porque va a ser crecer mucho en la producción, en los volúmenes, en cómo nos manejamos. Y bueno, realmente estamos frente a un momento desafiante y muy lindo que nos agarra a toda la familia trabajando a full. Bueno, yo si tengo que elegir un momento me voy por algo más emotivo, y es en el cierre de esta jornada que hacemos que involucra a toda la empresa, de la que todos formamos parte y todos dejamos de hacer lo que tenemos que hacer todos los días para
para estar ahí atendiendo clientes, ayudando, poniendo sillas, limpiando el piso, haciendo todo para que quede todo perfecto para recibir gente. Y al final nos subimos siempre, bueno, la familia, ni que hablar, y a su vez todos los colaboradores de ADP. Y esa para mí es una imagen muy linda de ese trabajo en equipo de todos y de estamos agotados. Son días o semanas generalmente de transformamos un galpón que usamos para recibir agroquímicos y fertilizante en un salón del LATU prácticamente, Para o sea, eventos. que es muy gráfico también una imagen y la otra. Y ese momento de cierre para mí es uno de los momentos más lindos, sin duda. Sin Y duda. ahora este año, Este año es ahora el 9 de octubre, lo estamos preparando y bueno, ya estamos con el concepto este año. El año pasado fuimos al Moonshot y este año nos vamos a las raíces. a las raíces. Bien, sí. bien. Bueno, el 9 de octubre. 9 de octubre, sí. Bien. Bueno, ¿cómo se imaginan la ADP en 10, 20 años? Bueno, ¿Quién se anima? Yo me la imagino como una empresa mucho más potente de lo que es hoy, con raíces claramente en el interior, que es donde a nosotros nos gusta estar y donde sentimos que están las comunidades también que hacen posible que los negocios funcionen de la manera que funcionan. Y cuando digo las comunidades, para mí está bueno porque claramente el centro de las operaciones está en Dolores, pero por ejemplo hay una localidad, Caraguatá, donde la empresa tiene una planta de acopio, agricultura, ganadería, una planta de raciones que se añadió hace poco tiempo. Que es un pueblo realmente chiquito donde hay una parte importante de la gente que trabaja ahí y que todos los días va a trabajar y le pone una voluntad bárbara, pero que la verdad que vos vas a la ciudad y te das cuenta que ahí la empresa realmente ha generado un impacto positivo en la sociedad, en la gente, y la gente también tiene un compromiso tremendo con la empresa. Entonces me parece que ojalá dentro de 10 años la empresa sea una empresa mucho más grande, mucho más pujante, que nosotros estemos mucho más involucrados quizás de lo que estamos hoy o digamos trabajando cada vez más en equipo y bueno, generando más oportunidades en la zona. Yo la verdad que creo que vienen cosas bien lindas por delante. Sí, yo creo que lo más importante es que siga generando oportunidades. Nosotros somos la cara visible de las unidades, pero hay equipos que trabajan muy bien atrás, que se sientan cómodos, que se pueda crecer, que la empresa sea más grande, genere oportunidades. Me gustaría que siga la familia trabajando en la empresa. Y bueno, me parece que ahí son, por lo menos los puntos también, coincido en todo lo que dice Matías. Caraguatá, por ahí le suena lejano, pero está en el límite entre Tacuarembó y Cerro Largo, en el noreste del país. Una zona, nosotros estamos acostumbrados a Dolores, que es una ciudad muy pujante, que hay muchas empresas que se generan todos los años, servicios, la ciudad crece, se están haciendo edificios. Y por ahí vamos a alguna otra zona y creo que eso es propio de la dinámica de la agricultura y de todo lo que genera, que también cuando las cosas vienen bien se invierte y se va a fondo, y cuando vienen mal las cosas se achican. Entonces, por ahí la dinámica de otras zonas es un poco más tranqui y van a otro ritmo. Entonces me parece que en todas esas zonas sentimos que hay también muchas oportunidades, muchas cosas para crecer, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias a la familia Guigú. La verdad que ha sido un placer conocer la historia. Los vemos en el próximo capítulo de Legado de Familia, el próximo domingo a las 19 horas.